Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente del Gobierno. Ya estamos en el segundo año de su mandato y la verdad es que pocas sorpresas pudimos ver ayer. Eso de que usted dice que es confiable, bueno, yo creo que la sorpresa hubiera sido que realmente se preocupara por las necesidades de los riojanos y de las riojanas. Y es que han pasado ya 2 años desde su elección como presidente del Gobierno de La Rioja, ha pasado ya, por tanto, el Ecuador, ha pasado el tiempo suficiente para hacer una valoración de su gestión. Le voy a felicitar por un hecho. Dice usted que no recriminó cómo se lo había encontrado, que quería mirar hacia el futuro y así lo manifestó que iba a hacer, pero la realidad es que, de fondo, cuando habla usted del Gobierno de España, solo sabe manifestar determinadas cuestiones, pero se olvida usted de sus grandes logros, qué porcentaje de ellos vienen determinados precisamente por fondos del propio Gobierno de España. Recientemente veíamos cómo inauguraban distintas inversiones que son financiadas por ese plan nacional. Ustedes siempre obvian reconocer lo que es positivo de otros. Por lo tanto, bueno, creo que ahora lo que toca es hablar de su gestión y hablar de algo que usted habló muy poco ayer o habló nada ayer, y es de realmente cómo está La Rioja. Porque esto no es solo un debate de dar explicaciones de su gestión, sino también es un debate sobre situar cuál es el contexto político que vivimos los riojanos y las riojanas en cada uno de los problemas que nos encontramos en nuestro día a día. A usted le vendieron, señor Capellán, como la cara amable del Partido Popular. Desde su mayoría absoluta no ha necesitado los votos de la ultraderecha para gobernar. Pero a pesar de eso, los hechos, que son los que hay que valorar, demuestran que usted sigue representando a la derecha más rancia e insolidaria de nuestra región y de nuestro país. La que siempre defiende los privilegios de una minoría frente a los derechos de la mayoría. La derecha de siempre que ha protagonizado los episodios más oscuros de la historia de España. Yo sé, señor Capellán, que le gusta mucho cuando el señor Alda o el señor Alacid le acusan de derechita cobarde, le acusan, creo que le han llegado a acusar hasta de comunista. Ya le digo yo que usted comunista no lo es. Pero a usted le gusta mucho definirse como progresista. Pero he de decirle que los hechos demuestran todo lo contrario. Decía Julio Anguita que la política es la ciencia, el arte y la posibilidad de plantear y construir distintos modelos de sociedad. En realidad, en política suelen existir 2 grandes caminos por lo que transitar, que representan 2 modelos de sociedades diferentes. Usted siempre escoge el mismo camino, el que nos lleva hacia una sociedad injusta, insolidaria, que perpetúe las diferencias de clase y con políticas al servicio de los intereses de los de siempre, de la minoría privilegiada y del poder económico. Vamos analizando en los distintos campos sus políticas, que siempre tienen el mismo hilo conductor. Incluso en el concepto democrático más amplio lo tendría usted fácil. Se presentó aquí en su discurso de investidura, tendiendo manos, diciendo que iba a hablar con todos y con todas los miembros de este Parlamento, y la realidad ha sido toda la contraria. Dudaba de si iba a comparecer hoy aquí o iba a seguir mi intervención desde alguna televisión, como suele acostumbrar a hacer en todos los plenos de este Parlamento, donde es más difícil verle a usted que pues, a las personas que de mi partido político, por ejemplo, acostumbran a venir a ver lo que ocurre en este Parlamento que defiende y define las políticas que les van a afectar. Ni tan siquiera en eso ha sido usted capaz de ser confiable, una palabra que usted utilizó ayer distintas veces. Ha optado por el rodillo, por el desprecio al Parlamento, y no se trata de un desprecio hacia cada uno de los diputados y diputadas que estamos aquí, sino que más bien nos referimos a un desprecio a toda la sociedad riojana, porque aquí los que estamos, igual que ustedes, representamos a toda la sociedad riojana. Y usted dijo también que iba a gobernar para todos y para todas. Entre todos, entiendo yo, señor Capellán, que no va a deslegitimar este Parlamento, entre todos los que estamos aquí, representamos a toda la sociedad riojana, incluso a la que no vota.
señor Capellán. Y usted se comprometió aquí a gobernar para todos y para todas. Aún hablaba ayer de que iba a dar respuestas a los problemas de los riojanos y de las riojanas. Pero basta salir a la calle y escuchar a la gente. Y usted no nombró ni uno solo de los problemas que tienen los riojanos y de las riojanas. Usted habló de sanidad y fue incapaz de reconocer el enorme desprecio de la consejera de ese ramo de nuestra comunidad hacia los riojanos y las riojanas. Ahora el problema va a ser de un señor que me encontré ayer, que me decía: me he operado de cataratas, lo he tenido que hacer en la privada, porque en la pública me daban más de 2 años. Y usted, al que creo que le gusta leer, señor Capellán, ¿sabe lo que implica 2 años sin una intervención de cataratas? Un señor que no puede leer. ¿Sabe por qué tiene que ir a la privada? Ese es un mecanismo de privatización al que ustedes vienen recurriendo sistemáticamente. 2 años, señor Capellán. Pero no solo eso, otra persona. Le dicen en el sistema público de salud: hay que operarle antes de 1 mes, porque si no corre el riesgo de perder visión. ¿Y qué ocurrió? Le operaron mucho más allá de 1 mes, perdiendo visión. Y es que está usted jugando con las situaciones de los riojanos y de las riojanas. Pero igual coincide usted con la señora Martín, que dice que no se opera porque es que la gente se quiere ir de vacaciones en lugar de operarse. Yo le garantizo que ese señor que se operó en la privada se hubiera operado bien a gusto en el sistema público de salud si no fuera porque son ustedes los que están cerrando camas y no sustituyendo a los profesionales día tras día, señor Capellán. Pero es que voy más allá. Otro sistema de privatización encubierta en el ámbito de la sanidad pública. Y son los accidentes de tráfico, que ustedes derivan sistemáticamente al Hospital Villamed Los Manzanos. Me decía un profesional sanitario, me decía un médico, cardiólogo de nuestra comunidad: eso no es un hospital, eso es un ambulatorio con ínfulas. Eso es a donde ustedes están derivando los accidentes de tráfico, a un centro en el que no hay traumatólogo. Es que si algo es necesario en la derivación de los accidentes de tráfico es que haya traumatólogo, pero no va más allá. Además le operan y le dicen: pero aquí no tenemos muletas. Para ir al baño tendrá que tener ustedes unas muletas. Búsquese la vida. Ese es el sistema de privatización al que ustedes nos llevan condenando. ¿Y qué no decir de todas aquellas personas que se encontraron más de 10 horas esperando anteayer en nuestro sistema de urgencias y al que usted tampoco hizo ninguna referencia? Ninguna referencia. Y usted vuelve a hacer lo mismo de siempre, decir que va a invertir en materiales. Va a invertir en materiales que vienen, desde luego, financiados por ese Gobierno de España del que usted tanto abomina. Plan Nacional de Modernización, del que usted se va sacando foto tras foto, junto con la consejera, uno por cada lado, para intentar vender como propio lo que desde luego no es propio. Claro, y es que usted también nos lo ha dicho en este Parlamento, que no tiene ningún interés en defender ni tan siquiera nuestro autogobierno. Es que usted se negó a votar en este Parlamento la defensa del mantenimiento de las competencias, como por ejemplo la de salud y la de incendios. ¿Y por qué se negó usted? Porque usted no es el verso libre que nos quiere vender. Usted es el que se pliega a todas las iniciativas del Gobierno de España y del señor Feijóo. ¿No le da a usted vergüenza, señor Capellán, decir que solo se preocupa por los riojanos y luego defender y seguir a pies juntillas todo lo que dice el señor Feijóo en aras al mantenimiento de esos hipotéticos pactos en algunas comunidades autónomas que afortunadamente no son las nuestras, señor Capellán? De esa dependencia que tienen ustedes de Vox, ¿verdad? La tienen ustedes en Murcia, la tienen ustedes en Extremadura, la tienen ustedes en el País Valenciano, porque creo, señor Capellán, incluso yo creo que... Guarden silencio, señorías. Gracias, presidente. ¿Quiere decirme algo? Ah, vale. No, lo digo, igual le he aludido y no me he enterado, pues pida al amparo del artículo correspondiente. A usted le puedo aludir, ¿no? Porque como luego tiene opción de contestarme, pero vaya, yo creo que a la señora Bastida no le había aludido. Ya tiene usted la cohorte aquí para defenderle a usted, que creo que se basta y se sobra
usted solo, ¿verdad? Tiene usted bastante capacidad para ello, aunque sea a base de mentiras o de medias verdades, como por ejemplo ocurre con esa reforma fiscal o esas reformas fiscales que van una detrás de otra y que siempre, vuelvo a decirle, no se equivoca, siempre benefician a los mismos. Ayer nos anunciaba una serie de planes para luchar por el reto demográfico y contra el vaciamiento de nuestros pueblos y de reconocimiento de la igualdad de derechos para aquellas personas que viven en el entorno rural. Su medida se concretaba en 19 cajeros automáticos, creo, o 9, no, 11, se me ha escapado. 11 cajeros automáticos, que está muy bien, pero claro, son 174 municipios en nuestra comunidad autónoma. Creo que nos quedan unos cuantos por poder abordar. Estaba el asunto del camión, que por lo menos se recorra a los distintos pueblos y así en vez de 9, pues, o sea, 11, pues llegamos a algunos más. Pero lo que es curioso y lo que a mí realmente me llegó al alma es cuando usted vino a decir que va a meter más dinero para financiar a los ayuntamientos pequeños que no pueden abordar, por ejemplo, los expedientes de ruinas. Por cierto, una iniciativa que nosotros planteamos ya incluso en la anterior legislatura, que volvimos a plantear en estas y que ustedes la han llevado a cabo. No, la han llevado a cabo no, han dicho que la han llevado a cabo. Porque, claro, después de decir que han destinado no sé cuántas partidas, se nos dice, en eso sí le he de reconocerle, que por lo menos es sincero, ¿verdad? Dice, bueno, en el 24 había una partida económica, en el 25 voy a poner otra partida económica. No, en el 24 ya había una partida, en el 25 voy a poner otra partida económica y ahora ya voy a publicar la orden. Con lo cual, claro, su intervención inicial parecía una intervención en presupuestos que siempre más de lo mismo. Voy a poner un montón de números sobre el papel, que el papel lo aguanta todo y luego no voy a cumplir nada de lo que decía. Porque volvemos a la sanidad. 763 profesionales sanitarios han dicho públicamente que han contratado para este verano. Y yo le pregunto, señor capellán, ¿dónde están? ¿Dónde están esos 763 profesionales sanitarios? ¿O es que igual era mentira? ¿Por qué usted no hizo referencia a que lo iba a resolver con la contratación de esos 763 profesionales sanitarios? Le hemos preguntado a ustedes, le hemos preguntado al Gobierno, pero le hemos preguntado también al partido que sostiene al Gobierno. De esos profesionales sanitarios, ¿cuántos son TECAES? ¿Cuántos son enfermeras? ¿Cuántos son enfermeros? ¿Cuántos son médicos o médicas? La callada por respuesta. Porque ni tan siquiera ustedes lo saben. Ustedes hacen planes que dicen que van a hacer y luego no hacen nada. Son incapaces ni de publicar la orden. Ahora, mire, en 6 meses son ustedes capaces de eliminar el impuesto de patrimonio para que se beneficien los de siempre, de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones para aquellos que heredan más de 400.000 euros, que no son precisamente el común de los mortales, de hacer una reforma fiscal que conlleva un ahorro importantísimo para las grandes fortunas, y ahí sí voy a las mentiras o medias verdades, llámelo como a usted le guste. Meten una medida que es la deducción de los gimnasios, que está muy bien, si no yo no estoy en contra de que se deduzca la actividad deportiva, pero claro, decir que esa reforma afecta por igual a todos los riojanos y las riojanas porque todos pueden ir al gimnasio, pues hombre, resulta un poco curioso, porque vamos a ver los números realmente del ahorro o de la falta de ingresos que tienen nuestras arcas públicas, cuánto viene de siempre los mismos, señor capellán. Y siempre ustedes en eso no se equivocan. Y decía que usted, que mire, también le digo, he tenido una conversación con usted privada, digo en política, alguna vez más habremos hablado, pero me refiero formalmente en política, he tenido una conversación con usted, en concreto con ocasión de la financiación, ¿no?, de las comunidades autónomas, que también entró usted ayer. Bien, pues he tenido esa conversación y es verdad que le reconozco que es una persona con un alto nivel intelectual, con un alto nivel cultural, y por eso a mí hay cosas que me chirrían, ¿no? Ayer usted consiguió que se generara un debate de si le habíamos aplaudido o no le habíamos aplaudido, que si Vox aplaude, que si el PSOE aplaude, que si yo aplaudo o no, con ocasión de ese llamamiento para que todos nos posicionemos en contra de las agresiones transfobas mayoritariamente, o LGTBI-fóbicas, para incluir también a todos los aspectos. Bien, y yo le podía haber aplaudido, sí, si me creyera algo de lo que usted dice,
Porque ¿sabe lo que tenía que haber hecho usted ayer, si de verdad se creyó lo que nos dijo por la mañana? Haber acudido a apoyar a la sociedad civil en la concentración que se produjo. Y no vale con que vayan el resto de miembros de su partido, porque el presidente del Gobierno es quien representa a la mayoría de esta comunidad. Y es ahí donde usted tenía que estar. Por eso lo que le pasa es que no le cree nadie. Eso de que es confiable y creíble no es verdad, señor Capellán, porque todo el mundo sabe que usted viene aquí a decir esas cosas y luego no se encontraba usted donde se tenía que encontrar, con las víctimas que sufren ese tipo de agresiones. No se encontraba usted tampoco donde se tiene que encontrar, que es aprobando todos los programas necesarios para revertir algo que está ocurriendo en la sociedad. Y es que, frente a ese tipo de agresiones, lo que está ocurriendo es que hay un silencio cómplice en muchas ocasiones. Hubiera estado bien que ayer hubiera escuchado lo que allí se dijo. El momento de parar estas agresiones viene cuando alguien cuenta un chiste transfoba y no lo paramos. El momento de parar las agresiones a las mujeres viene cuando dejamos de negar que haya desigualdad. El momento de combatir todo eso viene con los recursos necesarios para invertir en sensibilización, para incorporar educación en libertad afectivo-sexual y para educar en igualdad y no discriminación. Y ustedes vienen recortando esas partidas. Me va a decir, no, hemos dotado de más presupuesto al centro LGTBI. Y evidentemente yo me alegro. Pero el problema, pero el problema de eso es que ustedes no están acudiendo a los sitios donde generalmente generamos estas opiniones. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a los centros educativos. Se han eliminado todos los programas en libertad y en educación afectivo-sexual en el ámbito de nuestros centros escolares públicos. ¿Y sabe lo que pasa? Que a esos centros va la gente ya concienciada. Y está bien que exista ese centro porque hay que dar apoyo, porque hay que actuar ante las crisis. Y tanto es así que se aprobó en la anterior legislatura, evidentemente también con el apoyo de Izquierda Unida y habiendo planteado esa iniciativa. Y me parece bien, es lo único que han mantenido ustedes. Pero vuelvo a lo de ayer. 3 agresiones en un fin de semana, el Día del Orgullo. Parece ser que está bien la libertad en orientación y en identidad sexual siempre que se queden en el armario o en sus casas. Pero si salen a celebrar, si salen a reivindicarse, no lo digo por ustedes, pues sufren agresiones. Esto ha sido, pues se ha producido las 3 agresiones con ocasión de la celebración del orgullo. No es verdad, señor Bengoa. Bien. 3 agresiones, 2 de ellas son agresiones a personas trans, en concreto a mujeres trans. ¡Qué casualidad! Porque las mujeres trans no borran a las mujeres. Las mujeres trans sufren esa doble discriminación como mujer y como persona trans. Y ese es el problema, que ustedes han metido la ley trans precisamente en un cajón. No la han desarrollado, no han invertido en las medidas que son necesarias, porque por ahí es donde tenemos que empezar, señor Capellán. ¿Y qué no decir de la educación? Y decía el otro día el consejero del ramo, el señor Galeana, ¿verdad? Le decía a mi compañero, hace usted mal la pregunta, porque le preguntaba, claro, porque hay que hacer las preguntas que ellos quieren que hagamos. No les vale que hagamos la pregunta que queremos hacer, no vaya a ser que tengan que contestar, pero da igual, para eso se lo hacen bastante bien, no contestan y ya está, ¿verdad? Porque recuerda usted que le preguntó, ¿cuántos centros de educación pública, cuántas líneas se van a suprimir en nuestra educación pública? Y le contestó, hace usted mal la pregunta. No hay educación pública y educación privada o privada concertada. Hay una única red sostenida con fondos públicos, eso lo debe decir él. Claro, el criterio. Yo le he preguntado, o en concreto el señor Ollero le preguntaba cuántas líneas de la educación pública iban a suprimir. Y la respuesta fue la de siempre. Mutis por el foro. No digo nada, nos enteraremos, da igual, lo veremos el próximo curso. Pero lo que sí sabemos es todas las líneas que sistemáticamente conciertan a la educación privada concertada, específicamente en materia de formación profesional. ¿De verdad, señor Capellán, la bonificación de la cuota de autónomos por 2 años cree usted que va a resolver el problema que tenemos con la formación en formación profesional dual? ¿De verdad lo cree usted? El problema es que no da soluciones a nada, señor Capellán. El problema de fondo es que a usted solo le interesa
que algunos, unos pocos, sigan haciendo negocio. ¿Por qué, señor capellán? La mitad de los nuevos centros, de las nuevas líneas de formación profesional de grado medio se han concedido a la escuela privada, a la educación privada concertada. Eso sí, luego en la educación universitaria dice usted que defiende la educación pública universitaria. Bueno, salvo que la UNIR quiera abrir algún centro, que ya han hecho ustedes la reforma legislativa para que puedan también impartir educación universitaria presencial. Eso se lo han facilitado ustedes directamente. Pero bueno, vienen ustedes aquí y dicen cómo va a abrir bueno, va a abrir, ya lo veremos, porque claro, iba a abrir tantas cosas y aquí seguimos esperando, ¿verdad? Porque claro, nos anuncia como gran logro la finalización del proyecto del centro de educación primaria o del centro de educación obligatoria, se llamará ahora, ¿no? Porque va a incluirla eso, bien, el centro de educación obligatoria de Villamediana. A pesar de que votaron ustedes a favor de que se creara un instituto, es la única localidad de más de 5.000 habitantes que no tiene un instituto, y usted sabe bien la diferencia entre que solo se pueda estudiar la ESO o que podamos hacer un instituto integral que garantice el estudio de bachillerato, que garantice también la incorporación de formación profesional. Ustedes votaron a favor, pero luego han decidido pues, no hacer nada, a lo que nos tienen acostumbrados. A bombo y platillo. Está aprobado el proyecto. Igual ya para el año que viene se licita y igual para dentro de 5 o 6 años salimos de los barracones que están ocupando en este momento los niños y las niñas que estudian en Villamediana. Y así, con todas y cada una de las cuestiones que ustedes anuncian. Porque si vamos a ver lo que anunciaron ayer de inversiones, todo son proyectos acabados. Muy bien, proyectos acabados. Bueno, menos alguno, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen proyecto acabado y del que ustedes se han olvidado. Porque vuelvo a la formación profesional. Yo no sé cuántas veces nos han anunciado ya el instituto, el Centro de Formación Profesional Integrada de Calahorra. Aún antes de que llegara el anterior gobierno socialista ya lo venían anunciando. Ha pasado otro por medio y ahora siguen anunciándolo. Y yo digo, mientras tanto, ¿la realidad cuál es? Que la totalidad de nuevos ciclos de grado superior también se han adjudicado este curso a la educación privada concertada. Pero luego dicen que solo hay una única red. Claro, esa es la única excusa que pueden ustedes tener. Y ya, de verdad, que me llega al alma, señor capellán. A mí personalmente me llega al alma escucharle ayer hablar sobre el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo. Y lo sabe que me llega al alma porque lo conozco bien. Lo conozco bien. Bueno, pues yo lo conozco mejor que usted. ¿Sí? Mejor que usted, no por nada, porque he tenido una hija ahí escolarizada. Por lo tanto, es evidente que por una cuestión de vivencia, pues lo conozco mejor que usted. Sí, señor capellán, usted se sabrá mejor los grandes números, se sabrá mejor el proyecto técnico, mucho mejor que yo, seguro. Pero los problemas cotidianos que sufren los padres y madres que tienen a sus hijos escolarizados en el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, me lo conozco yo bastante mejor. Y me lo conozco yo bastante mejor y hemos planteado cosas tan básicas y sencillas como que no discrimine usted a los padres del Centro Marqués de Vallejo con respecto al resto de padres del Centro de Educación, de los centros educativos de nuestra comunidad. Y es que no hay ni transporte público para ir a hablar con los profesores que imparten educación a sus niños y a sus niñas. Y es que, efectivamente, el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo es un centro que tiene muchas potencialidades, que tiene altas capacidades, pero sigue teniendo un problema de fondo, que son incapaces ustedes de garantizar la cobertura de todas las plazas necesarias en el ámbito de la educación especial. Que a mí me parece fenomenal que se haga ese pasillo y que se cubra. ¿Pero quién va a empujar la silla? ¿Quién va a empujar la silla? Los profesionales. Pues mire usted a ver si es usted capaz de estabilizar a las personas que prestan ese servicio. Mire usted si es capaz de garantizar la cobertura total de las vacantes que hay en el ámbito de las auxiliares técnicas, en el ámbito de los docentes de educación especial. Y mire usted si es capaz de escuchar de verdad. Usted sabrá bien eso de la escucha activa, porque escuchar y oír podemos oír todos, pero está bien hacer escucha activa y dar respuesta poco a poco, porque yo ya entiendo que todo no se puede hacer de un día para otro, pero poco a poco a las diferentes cuestiones.
y que sean ustedes capaces de garantizar algo tan básico como que un padre, cuando quiere preguntar cómo va su hijo, o una madre, cuando quiere preguntar cómo va su hija, puedan ir en transporte público, aunque vaya vacío todos los días. Porque el problema del transporte es que se hace falta cuando hace falta. ¿Y por qué no se plantean traer a los niños que están escolarizados en el Marqués de Vallejo a Logroño, al centro de Logroño, para que no sufran tampoco la discriminación de no poder hacer excursiones sin prever determinada infraestructura de transporte? ¿O es que seguimos políticas de antiguo de dejar a las personas con necesidades educativas especiales lo más escondidas posible? Pues si ahora se está abordando hacer una reforma integral, igual es el momento de estudiar la posibilidad de incorporar a esos niños y niñas a un centro que reúna todas las garantías que podemos hacerlo en el centro de Logroño o en la zona urbana de Logroño. ¿Qué no decir? ¿Por qué estamos mal utilizando todos nuestros centros de educación pública? Los de la pública, porque los de la privada concertada no podemos obligar, porque las instalaciones son privadas, señor Galiana. Pero los centros de educación pública, pues es el momento de generar esos refugios climáticos que cada vez son más necesarios. Y además abordaríamos un doble objetivo. Uno, que en verano haya refugios climáticos donde los niños y niñas puedan acudir sin sufrir estas altas temperaturas o corrigiendo estas altas temperaturas, y además pues haríamos los centros útiles y aptos para su utilización en los meses de junio y de septiembre, o incluso ya dentro de poco llegaremos a mayo y a octubre, porque realmente las condiciones en las que estamos en los centros de educación pública son de todo punto insostenible ante las altas temperaturas. O también me van a negar que se producen más altas temperaturas que hace unos años. Yo hace unos años no me planteaba tener aire acondicionado en mi casa. Ahora me lo planteo todos los días. Sigo sin tenerla, pero es insufrible y creo que todo aquel que no tenga aire acondicionado sabe de cómo se va cada vez convirtiendo en una necesidad vital más importante. Pues que nos van a dar la alternativa del alcalde de Logroño. Van a hacernos un mapa de refugios climáticos que no consiste nada más que en indicarnos las iglesias de nuestra ciudad. Eso sí, no nos pone ni el horario, porque dice en su horario habitual. Bueno, pues si la alternativa para que me pueda ir a un refugio climático es irme a la iglesia, pues igual lo hago, pero preferiría tener unos centros donde además pueda tener otra actividad diferente, que está muy bien que las personas que quieran ir a la iglesia vayan, pero que no me deriven a la iglesia ya con la excusa del calor, porque es que cualquier cosa les vale a ustedes para la excusa del calor, porque esa es la primera ley que ustedes aprobaron, el volver a permitir que se diera más religión del mínimo legal. La primera reforma que también hicieron en nuestra comunidad. Y venía ayer a presumir de leyes. Bueno, y me hablaba de la ley del paisaje, que a mí, digo, de verdad. Bueno, es que además habló del amplio proceso participativo. A mí por poco me da un ataque de risa, pero por educación y para que no me riñera como el señor Alda, pues mantuve el rictus serio. Pero me da un ataque de risa, porque desde luego su participación y su escucha activa es sistemáticamente nula. Y voy a acabar. Voy a enunciar 3 cuestiones más, porque parece que media hora da para mucho y luego no da para tanto, señor capellán, pero voy a hablar del otro aspecto olvidado por usted, que es la dependencia, que es la discapacidad, que son los centros residenciales, que son la falta de profesionales médicos, por ejemplo, en esos centros, que ustedes han votado en contra de cubrir las coberturas. Ahí es nada, ustedes votan en contra sistemáticamente, luego vienen aquí a decir, voy a hacer más plazas. Me gustaría que me dijera, ¿con médicos o sin médicos la va a hacer? ¿Con médicos o sin médicos? Pero luego va a contratar médicos, o no, se lo va a dar a la privada, ¿no? ¿Va a dar la gestión privada, como acostumbra? Bueno, pues supongo que sí, porque eso de la utilización de los recursos para atender las necesidades sociales no va con usted. Y quería acabar, y de hecho lo voy a hacer, con un aspecto fundamental, que creo que ese sí que es el tema de legislatura, y es la vivienda, señor capellán. Y es el problema de la vivienda de los jóvenes en nuestra comunidad autónoma que no pueden acceder a una vivienda en alquiler que sea compatible con los salarios que perciben. Porque el Plan Revive no es solución, señor capellán. El Plan Revive puede ser una iniciativa positiva, si no lo discuto, positivo, pero no resuelve el problema de la vivienda, porque la gente tiene que poder acceder a una vivienda mañana cuando la desahucien, porque la gente tiene que poder acceder a una vivienda asequible ya,
¿Y ustedes qué están haciendo en ese campo? Es que ni tan siquiera toman medidas para hacerlo en el medio y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque ustedes quieren dejar cundir el desánimo, porque ustedes, como le decía al principio, siempre vienen a defender lo mismo y a defender a los mismos. Y la regulación del mercado, si para algo se ha demostrado inútil, precisamente es en el aspecto de la vivienda. La regulación del mercado, o la regulación dejada al libre mercado, ha conseguido que la vivienda, lejos de ser un derecho de todos y de todas, se convierta en un bien de inversión, de especulación, señor Domínguez, verdadero. Y ustedes sistemáticamente están permitiendo que los precios de los pisos sean desorbitados. Ni tan siquiera, acabo, señor capellán, ni tan siquiera usted, con su formación de historiador, ha sido capaz de liderar dentro de su propio partido, como presidente que es, pues un mínimo talante democrático, una mínima defensa de la memoria democrática en nuestra comunidad autónoma. Se ha aprobado una ley que ustedes no han querido derogar, pero que da igual. Han metido en un cajón. Decía María Teresa León, le gusta mucho al consejero del ramo, creo, María Teresa León, ¿verdad? Decía, vivir es importante, pero más importante es recordar. Pues aquí no recordamos nunca y no hacemos memoria, o no hacemos memoria de lo que no queremos, porque igual a alguno le saltan las costuras. Señor capellán, quieren que nos desanimemos, quieren que dejemos de luchar, quieren que pensemos que no hay solución. Pero decía Miguel Hernández, en el que yo sí me referencio, nunca renunciaremos ni al más humilde de nuestros sueños. Muchas gracias.